Queridos amigos, les envío este video de acá de Roma, donde se estima fue San Pablo martirizado. Este es el lugar sagrado para la cristiandad. Y sobre este lugar les envío este video. Tengan buen día. Adiós. Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Aquí con el suave sol de Iquique los acompaño para revisar nuevamente algunos conceptos que están en relación con los elementos del acto jurídico y en general con los vicios que puede adolecer el consentimiento. El error es el tema que hoy vamos a revisar como un principal contexto. Creo que es bien importante que lo tengan presente, el error como concepto y en general sus clasificaciones. Aquí vamos a entender por error. El concepto fundamentalmente se define como aquel concepto equivocado, la ignorancia que se tiene de una ley o de una persona o de un hecho o una cosa. Aun cuando no son lo mismo, nuestro derecho equipara al ignorante con el que incurre en error en sentido estricto. El primero en general no conoce algo y en el caso del segundo lo conoce mal. La clasificación fundamentalmente se distingue en primer lugar entre error de derecho y error de hecho, ¿ya? El error de hecho es la ignorancia o concepto equivocado que se tiene de una persona, de una cosa o de un hecho, ¿ya? El error de derecho es la ignorancia o el concepto equivocado que se tiene de una norma, ¿ya? O una ley, o en general de un concepto jurídico, un precepto jurídico. Dispone el artículo 1452 del Código Civil que el error sobre un punto de derecho no vicia al consentimiento, ya, bien importante. Este precepto debemos armonizarlo con los artículos 80 y artículo 706, no, artículo 8, perdón, y artículo 706, inciso cuarto. El artículo 1452 es una consecuencia del artículo 8, de tal forma quien ha contratado teniendo un concepto equivocado de la ley o ignorando una disposición legal no puede alegar este error para excusarse de cumplir sus obligaciones por esta causa, ¿ya? O mencionando que esta es la causa. A su vez, el artículo 706 dispone que el error en materia de derecho, ¿ya?, constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. Bien importante este aspecto, no admite prueba en contrario. Esta presunción de derecho, en consecuencia, se habla del artículo 47, es una presunción de derecho, ¿ya? En algunos casos, sin embargo, el error de derecho vicia el consentimiento o puede invocarse, ¿ya?, para otros efectos, como acontece, por ejemplo, recordemos, siempre uno se olvida de los artículos 2297 y 2299 cuando se habla del cuasi contrato, ¿ya?, el pago de lo no debido, ¿cierto?, que contemplan casos en los cuales quien pagó una suma de dinero o entregó a otro creyendo que estaba legalmente obligado para ello, puede solicitar la repetición, o sea, que le devuelvan la platita de todo lo que pagó o entregó, amparándose incluso en el error de derecho, ¿ya?
Ahora, lo mismo ocurre tratándose del artículo 1683 del Código Civil. El precepto ya admite un error de derecho, pues quien contrató, ¿ya? Muy importante, ignorando que el contrato adolecía de nulidad, por ejemplo, o sea, incurriendo en un error, ¿ya?, de derecho, podrá demandar, ¿ya?, la nulidad del mismo contrato que estamos hablando. Este precepto establece que puede alegarse la nulidad, ¿ya? ¿Cuál nulidad? La absoluta, por todo lo que por toda persona que tiene interés en él, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, ya sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba, ¿ya? Así si la persona no tuvo conocimiento de la ley, en virtud del cual el acto o contrato es considerado nulo, le es permitido invocar la nulidad de dicho acto jurídico. También creemos que resiste otro caso en que se tolera el error de derecho en el artículo 972, ¿ya?, referido a la incapacidad para suceder, ¿ya?, que afecta a la persona que a sabiendas, muy importante, a sabiendas de la incapacidad, haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos, ya bajo cualquier forma, ya a una persona incapaz. ¿Para qué? Para suceder al causante, ¿ya? Si la promesa se hizo, por ejemplo, desconociendo la ley, el que prometió, por ejemplo, no operaría en su perjuicio en la causal, ¿ya?, de incapacidad, ¿ya? Cuando un mandatario, por ejemplo, también ocurre que ejecuta de buena fe un mandato nulo, está en el 21, 22, es decir, cuando el mandatario ignora tal circunstancia, se trata, ¿verdad?, de un caso en que la ley admite el error de derecho, permitiendo, ¿ya?, al agente oficioso reclamar reembolso de los gastos, fundamentalmente de los gastos en que se incurrió, pero no de la remuneración, pues no es verdadero mandatario. De cualquier forma, tanto en el caso del pago de lo debido, por ejemplo, o como en la hipótesis, ¿ya?, de la nulidad, el código admite, bien importante, alegar error de derecho. No quiere eludir no para eludir el cumplimiento, sino por el contrario, para que se restablezca el imperio del derecho. Nos parece justo, ¿ya? Hay dos clases de error de hecho y también hay efecto. Esto está en el 1453 y 1455. Cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra. Por otra parte, cuando recae sobre la identidad de la cosa. Muy importante, específica, una cosa específica de qué se trata. También cuando la sustancia o calidad es esencial del objeto sobre el cual versa el acto o contrato. En este sentido, cuando es diversa de lo que se cree, ¿cierto? Entonces, cuando recae sobre una cualidad accidental, ¿ya?, de una cosa, y esa cualidad ha sido el principal motivo, ¿ya?, lo que más se tiene en cuenta de una de las partes para contratar, y ha sido claramente conocido de la otra parte, ¿ya? Cuando, por otra parte, también ocurre cuando en consideración de la persona con quien se ha contratado ha sido la causa principal del contrato, ¿ya? Ahora, las dos primeras hipótesis que acabo de citar, contempladas en el 1453, suelen calificarse por algunos autores como casos de error esencial o el llamado error obstáculo, ¿ya? En ellos se afirma que más que un vicio de la voluntad habría
ausencia de voluntad, puesto que las personas incurren, ¿ya?, en un error de tal magnitud que no pueden generar un acto, ¿ya?, un acto jurídico, ¿ya? El error esencial impide el acuerdo de voluntades, por ende, a juicio de algunos, el error esencial no produciría la nulidad, ni absoluta, ni relativa, ¿ya?, sino la inexistencia del acto o contrato. Hay que recordar anteriores videos que hemos visto, toda la conflictividad que esto produce. Esta es la posición, por ejemplo, de Claro Solar y Vittorio Pesce, ¿ya? Otros creen que la sanción es la nulidad absoluta, así opinaba Arturo Alessandri Rodríguez. La falta de voluntad sería la causa de la nulidad absoluta, pues el código no contempla, ¿qué cosa?, la inexistencia como sanción del acto jurídico. Ahora bien, dado que las causales, fundamentalmente las causales de nulidad absoluta, son taxativas, ¿ya?, y están señaladas en los dos primeros incisos del artículo 1682, el error esencial quedaría subsumido en la frase clásica que uno lee: la nulidad producida por, ya sea la omisión de algún requisito o la formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración ¿a qué? A la naturaleza de ellos. La falta de voluntad producto del error, ¿ya?, esencial, determinaría la ausencia de uno de estos requisitos, ¿ya? Eso es bien importante. Para otros, sin embargo, los casos de error esencial, ¿ya?, producen nulidad relativa. Esa es creo que es la tesis de Somarriba, ¿ya? Al igual, tratándose de los restantes, ¿ya?, casos de error, por ejemplo, el sustancial, el accidental y en las personas, por tres razones. Porque el artículo 1453 señala que el error esencial, ¿ya?, vicia el consentimiento y no expresa que no exista tal consentimiento. Si el consentimiento está viciado, ojo, viciado, al menos se entiende que existe, puesto que el artículo, por ejemplo, el 1454 expresa que el error de hecho, ¿ya?, vicia a sí mismo el consentimiento, ¿ya?, y se refiere a casos de error fundamentalmente sustancial, de que, de acuerdo al artículo 1682, produce nulidad relativa la palabra clave acá, a sí mismo. Evidenciaría que el error esencial del artículo 1453 vicia de la misma manera el acto o contrato que el error sustancial del 1454. Por otra parte, porque el artículo 1682, después de enunciar las causales de nulidad absoluta en sus dos primeros incisos, ¿ya?, deja claro, me parece que el inciso tercero, que cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Ahora bien, el error esencial u obstáculo no está incluido en ninguno de los dos incisos donde comienza este artículo. Por ende, la sanción aplicable solo podría ser aquella que contempla el inciso tercero. En el primer caso de error esencial dice relación fundamentalmente con la especie de acto o contrato, ¿ya?, que se ejecuta o celebra. Eso es clave. El error consiste en atribuir, ¿ya?, una de las partes una naturaleza jurídica diversa al acto o contrato de aquella, ¿ya?,
que le atribuye la otra. Por ejemplo, el código es claro, una de las partes cree celebrar un contrato de un préstamo, ¿ya? Por ejemplo, que podría ser un comodato o de mutuo, según sea el caso, ¿ya? Mientras que la otra, pasó el rollo, ¿ya? Cree que se trata de un contrato definitivo de donación. Y ocurre. El artículo 1677, en las normas de la tradición, se refiere también a esta clase de error, cuando éste recae en el título que antecede a dicho modo de adquirir, ¿ya? El segundo caso de error esencial recae sobre la identidad de la cosa, ¿ya? Sobre la identidad específica de que se trata. De acuerdo al diccionario, en general uno siempre recurre al diccionario de la lengua española, que conviene tenerlo a mano, ahora digital. La palabra identidad denota el conjunto de rasgos propios de un individuo, ¿ya? De una cosa, que lo caracterizan frente a los demás, ¿ya? Eso es bien importante. Una de las demás, por ejemplo, o de las más comunes, es la que nosotros podemos encontrar a un caballo A, ¿ya? Y la otra entendió que se vendía un caballo B. En la tradición, el artículo 676 alude a la identidad de la especie que debe entregarse. En las normas del contrato de transacción, el artículo 2457, por ejemplo, prescribe que el error acerca de la identidad del objeto sobre que se quiere fundamentalmente transigir, ¿ya? Anula la transacción. El artículo señala que debe tratarse de una cosa específica de que se trata, es decir, una especie o cuerpo cierto, ¿ya? De manera que debiera descartarse la hipótesis, ¿ya?, de error en la identidad de la cosa cuando se trata, ¿ya?, de cosas genéricas, ¿ya? Pero respecto a estos, en general, el error que se produzca, según expresaremos o hemos visto en los otros videos, podríamos encuadrarlo en los casos de error sustancial, ¿ya? Entonces es bien importante tratar de precisar esto, en la cual el precepto alude a un acto contrato. El error en consecuencia puede afectar tanto a un acto jurídico unilateral como a uno bilateral. Un ejemplo de error en un acto jurídico unilateral sería el error, sería el acto, por ejemplo, el cual el acreedor alza una hipoteca en circunstancias de que su voluntad era alzar, ¿ya?, la otra caución de la misma clase, ¿ya? En este caso el error recae sobre la cosa específica que se trata, pues el acreedor entendió alzar la hipoteca, ¿ya?, sobre un inmueble, pues la obligación caucionada con ella ya se extinguió y por error clásico, un error de apuro, qué sé yo, era principiante, lo hizo sobre otro predio sobre el cual tenía hipoteca, fundamentalmente, que caucionaba una obligación determinada, que está pendiente de pago. Eso lo van a ver ustedes posteriormente en el cumplimiento de las obligaciones. El tercer caso de error de hecho se refiere al llamado error sustancial. Esto está en el 1454 y en realidad en este caso cabe distinguir dos hipótesis. La primera, ¿ya?, se refiere al error que recae en la sustancia de la cosa. En la sustancia de la cosa, esto es, en la materia concreta que se compone el objeto, sobre el que recae la obligación. Se trata, ¿ya?, dice Vial del Río, de un contrato estrictamente objetivo, ¿ya?, y muy materialista. Un ejemplo de error en la sustancia sería el que proporciona el código, al decir como si por alguna de las partes se supone, ya,
que el objeto es una barra, ¿ya?, de plata y realmente es una masa de cualquier otro metal parecido, ¿ya? El ejemplo de Bello se fue planteado esto por Potier, ¿ya? Quiero comprar, decía, un par de candelabros de plata, ¿ya? Y los que compro un par de candelabros que en realidad son de un cobre medio plateado, de tercera. Eso también lo cita Vial al Río y se los recomiendo. Hay un libro por allí que yo pongo en el video que lo ilustra, ¿ya?, que agrega otros ejemplos, ¿ya? Una persona, por ejemplo, que quiere comprar vino y en realidad está comprando un vinagre, o el que creyó que era un diamante resultó una especie de vidrio, por lo que creyó que era una prenda, estilo una seda fina, ¿ya?, y en realidad era un algodón. Podríamos incluir pasos y determinadas circunstancias, pero en el fondo se dio así, ¿ya? Entonces, el famoso ejemplo de las 100 toneladas de trigo, ¿ya?, y el vendedor que entendió que le compraban 100 toneladas de harina. En fin, hay una serie de ejemplos. Bueno, traté de darles un pequeño resumen y espero que lo profundicen. Me parece bastante útil. Bueno, todos los manuales tratan este tema, que lo vean desde el punto de vista para que tengan buena tarde. Desde Iquique, un saludo para ustedes.